Comenta la prensa occidental, con cierta ingenuidad, que se ha reducido drásticamente la capacidad militar de Irán, y se preguntan, ¿por qué ahora lanzan menos misiles? Pues no, señores. Lo que ocurre es que ya no tienen la necesidad táctica de desperdiciar armamento, porque han logrado saturar por completo los sistemas de defensa enemigos. Si antaño calculaban que de 10 misiles lanzados, la meta era que al menos uno lograra el impacto, la realidad ha cambiado. Hoy en día, los estrategas iraníes saben perfectamente que de cada 3 proyectiles, uno da en el blanco, por lo cual ya no requieren derrochar recursos de manera innecesaria. En otras palabras, se están volviendo operaciones mucho más eficientes y, por ende, no menos peligrosas para sus adversarios. Y permítanme decirles que eso es, precisamente, todo lo contrario a lo que militarmente significa estar diezmado o derrotado. Pero el quid de la cuestión aquí, mis estimados oyentes, no radica únicamente en la respuesta militar iraní, una nación que, por cierto, se ha dado el enorme lujo diplomático de mofarse de Donald Trump a través de las redes sociales, manejando un nivel de sarcasmo que francamente produce vergüenza ajena. Observen que la cuenta oficial de la Embajada iraní en Sudáfrica publicó un mensaje sumamente revelador, afirmando que Trump declaró 12 veces que la guerra había concluido. 17 veces aseguró que Irán había sido destruido por completo. 18 veces proclamó la victoria. Bailó en 10 ocasiones. Se quedó dormido en 11 y terminó culpando a todo su gabinete para no tener que admitir su propio fracaso. Debemos ser objetivos y aceptar que esto trasciende la mera propaganda. Constituye una burla flagrante y abierta dirigida al mismísimo presidente de los Estados Unidos, emitida desde un canal oficial, evidenciando las múltiples veces que Trump ha pregonado una victoria inexistente, mientras el conflicto sigue su curso, afirmando que Irán ha desaparecido cuando es evidente que la nación persa sigue de pie. Aseguraban que los iraníes carecían ya de capacidad balística y, sin embargo, continúan disparando misiles con una precisión alarmante. Recordemos que el año pasado el presidente afirmó haber neutralizado la capacidad nuclear de Israel y hoy retoma la misma cantaleta vacía respecto a Irán. Lo que genuinamente debería alarmarnos, más allá del escarnio público, es el hecho irrefutable de que dicha burla se sostiene sobre cimientos reales, dado que, en efecto, la retórica de Trump no ha sido más que una deplorable colección de contradicciones, siendo el problema de fondo que Estados Unidos decidió escalar este gravísimo conflicto sin haberse asegurado previamente la cooperación de sus propios aliados. Imaginen la situación. Es como si, en plena reyerta callejera en su vecindario, sus vecinos más íntimos no solo deciden cruzar los brazos, sino que les advierten: no pienso prestarte mi entrada, no te voy a cubrir las espaldas y ni se te ocurra esconderte aquí. Guay, por si fuera poco, voy a echar el cerrojo a mi puerta, porque por aquí no vas a pasar, ya que me resultas inaceptable. Traducido a los sobrios términos de la diplomacia internacional, eso es exactamente lo que la OTAN le ha espetado a la administración estadounidense. Los socios europeos, naciones que históricamente han dependido del paraguas de la OTAN para garantizar su seguridad, han llegado a la conclusión de que esta guerra, en la forma caprichosa en que la está librando Donald Trump, sencillamente no es su guerra. Han dejado clarísimo que no están dispuestos a volver a interpretar el papel de tontos, dejándose arrastrar hacia otro conflicto armado carente de sentido. Fíjense bien, y prometo que será la última vez que reitero este punto, pero es que resulta oro puro para el análisis político. Si una vez lograron agarrar de tonta a Europa, en esta ocasión dijeron de ninguna manera. Ya vivimos el episodio en el que otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio, una contienda que, en teoría, se justificó para eliminar las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, exportar democracia y garantizar la seguridad global, pero que, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenando la mayor oleada de inseguridad que ha padecido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía, encareciendo por tanto la cesta de la compra y el costo de vida.
¿Y hacia dónde creen ustedes que jaló toda esa crisis migratoria? Hacia una Europa que ahora está sumida en un problema migratorio brutal, con un grave tema energético. Una crisis que Europa sigue pagando, que todavía no se resuelve y que proviene en gran parte del 2003. Y ahora resulta que Trump está reventando otro polvorín igual. Hoy nos encontramos con una Europa que atiende sus propias prioridades en materia de energía y terrorismo, negándose a participar en una guerra que no pidieron, sobre la cual no fueron consultados, que no autorizaron, y que claramente fue decidida en exclusividad entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, conocido como Bibi, sin consultar a nadie más. Y permítanme exponerles otro hecho, señores, que casi siempre pasa desapercibido, pero que resulta enormemente revelador. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán se encontraba mediando precisamente entre Irán y Estados Unidos un día antes de que, unilateralmente, Washington e Israel decidieran bombardear Irán. El día previo ya habían alcanzado un acuerdo preliminar, supuestamente ya estaban en paz, y resultó que no era más que un distractor para que Irán se confiara mientras los asesinaban a sangre fría al día siguiente. En mis años de experiencia a eso se le llama cobardía. Y según las declaraciones que ha emitido Omán, Irán aceptó frenar el enriquecimiento de uranio en ese acuerdo, el cual incluso consideraban más sólido que el pacto nuclear de Obama. ¿Y saben qué hizo esa misma noche? Irán aceptó todas las condiciones de Estados Unidos el 27 de febrero. ¿Y qué hizo Trump el 28? Ordenó bombardear a Irán. ¿Qué quiere decir esto en términos diplomáticos? Que simplemente estaban buscando una excusa, y como Irán no se las otorgó, de todas maneras, con o sin excusa, iban a bombardear Irán. Es decir, Trump desechó una negociación que ya daba resultados para lanzar una invasión, en donde en el primer día asesinó a sangre fría no solo al ayatolá, sino a 175 niñas iraníes. Eso es llanamente un crimen de guerra dictado por un criminal de guerra. Y el resultado inmediato fue que el ministro de Exteriores de Omán ahora está ayudando a Irán a implementar un sistema de peajes en el estrecho de Hormuz para cobrar por el paso de los barcos comerciales, porque literalmente sabe que hubo una traición en la mesa de negociación y lo único que desea es que se resuelva esta penosa situación. Estados Unidos, con su torpeza, empujó a un mediador que estaba más del lado estadounidense hacia el bando contrario. Lo mismo ocurrió con Irak. Vean ustedes cómo cambian las cosas. Antes Irak no era un aliado de Irán, mucho menos Omán, y ahora resulta que lo son. Antes, Occidente formaba un bloque sólido con Estados Unidos. Hoy todos le dan la espalda. Les comentaba que esta mañana me venían a la memoria aquellas palabras de Biden de hace 3 años, cuando prometía que iba a convertir a Putin en un paria de la diplomacia internacional. Ante la evidencia de los hechos, yo les pregunto, ¿quién es hoy el verdadero paria de la diplomacia internacional? Porque si analizamos las conferencias de prensa ofrecidas esta mañana por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, resulta verdaderamente difícil no sentarse a reflexionar y preguntarse, ¿en serio hemos llegado a este nivel? Tenemos a un Hegseth utilizando una retórica que parece extraída de un videojuego, declarando que no puede predecir cuánto va a durar la guerra porque, citando sus palabras, es conocimiento militar básico que no le dices a tu enemigo cuándo te vas a detener. Eso fue exactamente lo que afirmó, y acto seguido, tuvo el atrevimiento de indicar que el conflicto podría durar semanas, meses o incluso años. Años, mis estimados oyentes. La realidad económica nos dicta que los mercados no van a soportar ni siquiera unos meses, y al paso de esta escalada dudo que aguanten siquiera semanas. Y resulta inaudito que el propio secretario de Guerra de los Estados Unidos tenga la ligereza de salir a declarar que el enfrentamiento puede durar hasta años. Los sistemas de defensa estadounidense tampoco tienen capacidad para aguantar semanas. ¿Y en qué basamos este análisis, como lo comentamos aquí en el espacio de María del Carmen? Pues en el hecho contundente de que le están pidiendo hasta a Polonia que les preste los suyos. Y luego, caballeros, cuando intentó proyectar la imagen de un líder épico, según su propia percepción, relató que una joven soldado desplegada en una base estadounidense le pidió más bombas, y que éstas fueran de mayor tamaño, presentándolo como si se tratara de una carta a Santa Claus.
¿Pueden creerlo? Y su respuesta fue, con muchísimo gusto la vamos a complacer. Hay analistas militares de gran seriedad, como Tom Nichols, que calificaron esta actitud como un acto de inmadurez imposible de exagerar. Es decir, semejante frivolidad no se observa ni en los muchachos que juegan videojuegos. Y el problema no radica únicamente en las formas de expresarse, sino en la gravedad del fondo. Porque el máximo responsable del Pentágono está manejando hoy una guerra con Irán como si se tratase de una partida en una consola o de un partido de fútbol. Y lo que tenemos hoy sobre la mesa es una combinación geopolítica, un cóctel sumamente peligroso, compuesto por un presidente que humilla sistemáticamente a sus aliados en público, mientras les exige lealtad absoluta en privado. Tenemos a un secretario de Defensa que no logra comprender el peso histórico de sus declaraciones. Y sobre todo, mis estimados, enfrentamos un conflicto con Irán que demuestra una capacidad de respuesta creciente y sofisticada. Es una rotunda falsedad que estén mermando la capacidad operativa de Irán. Eso simplemente no es lo que nos dicta la práctica militar sobre el terreno. Asistimos además al doloroso desmoronamiento de toda la estructura de alianzas que sustentaba a los Estados Unidos. El simple hecho de contemplar hoy a las naciones que conforman la OTAN prohibiéndole de tajo el uso de su espacio aéreo a los aviones norteamericanos es revelador. Señores, ¿cuándo habíamos atestiguado semejante rechazo después de terminada la Segunda Guerra Mundial? Nunca. Literalmente estamos presenciando cómo se escribe la historia. Porque cuando países soberanos como Francia, España o Italia, cuyo gobierno liderado por Meloni fue tan férreo defensor de Trump, le dan ahora la espalda, y se suman Suiza, Polonia y demás naciones diciéndole que no a Washington, no estamos hablando de un simple desaire diplomático. Añadan al Reino Unido a esa lista. Constituye una señal inequívoca de que el vínculo de confianza con Estados Unidos se ha roto definitivamente. Hasta Canadá condenó estas acciones mientras Trump se empeña obstinadamente en pregonar que esta guerra ya está ganada. Surge entonces la deducción lógica. Si la guerra está ganada, ¿para qué solicita ayuda internacional? Si el triunfo es un hecho, ¿por qué razón acaba de ordenar el desplazamiento de otro portaaviones a la zona, concretamente el USS George H.W. Bush? Y permítanme advertirles que esto es un escándalo de proporciones mayúsculas que recién comienza a ser investigado. La frontera entre la sátira política y la cruda realidad se ha vuelto tan frágil que Irán está utilizando hoy hábilmente la propia legislación de Estados Unidos para exponer al ridículo internacional a los funcionarios del gabinete de Donald Trump. Ahora bien, si nos posicionamos como verdaderos analistas y nos despojamos de cualquier sesgo geopolítico, porque reitero, esto no es una contienda deportiva, comprenderemos que lo que estamos presenciando no es una guerra de corte convencional, sino una clara guerra de desgaste a largo plazo. Pero el desgaste primordial, antes que en lo militar, recae en lo político y diplomático, rubros en los cuales Estados Unidos está acumulando derrotas, perdiendo enorme influencia, dilapidando aliados y perdiendo credibilidad en tiempo real frente a nuestros ojos. Trump está operando desde el más puro unilateralismo. Carece por completo de la capacidad para generar consensos, se ha quedado dramáticamente solo, y seamos claros, nadie lo ha traicionado. Él mismo ha sido el artífice de su propio aislamiento. Porque cuando Polonia, un país que históricamente ha albergado tanto recelo hacia Rusia que solía abrazar sin reparos a los Estados Unidos, se planta y le notifica que no le cederá sus sistemas Patriots, el mensaje es rotundo. Ya no confía en Washington. Y ese, caballeros, es un dato geopolítico de una trascendencia colosal. Existe además un componente adicional digno de escrutinio. Vemos a Hegseth dirigiendo su retórica exclusivamente a las bases del movimiento MAGA, indicándoles que deberían celebrar el despliegue de tropas terrestres. Ese discurso, señores, pertenece a la politiquería, no a la alta estrategia militar. Cuando el secretario de Defensa estadounidense prioriza el debate sobre la lealtad política, queda en evidencia que sus cálculos no responden a la seguridad nacional. Él mismo confesó su incomprensión ante el hecho de que los propios votantes de Trump se opusieran al envío de soldados a suelo iraní. Todo indica que esta administración está supeditando sus trascendentales decisiones bélicas
a los caprichosos vientos de los sondeos electorales. Y semejante despropósito, como bien indica cualquier libro de texto en materia de relaciones internacionales, constituye un error de proporciones fatales. Aquí brilla por su ausencia la inteligencia militar, siendo sustituida burdamente por los cálculos de inteligencia electoral, lo cual anticipa un profundo cambio en la estructura del poder global. Mientras los socios históricos le cierran las puertas en la cara, otras potencias toman cuidadosa nota de la debacle. Pekín y Moscú, por supuesto, observan complacidos cada movimiento en falso. Al mismo tiempo, Irán, ese adversario al que presumían haber diezmado, perfecciona la precisión de sus bombardeos, coordina activamente a las milicias iraquíes y asume el cobro de peajes en el estrecho de Hormuz. Dista mucho de ser una potencia derrotada, pues demuestra una formidable capacidad de adaptación a las circunstancias adversas, una cualidad de la que Trump parece carecer de forma alarmante. Me encontraba yo revisando hace un rato un interesante artículo en la revista The Economist, cuyo análisis detallado dejaré para una posterior reflexión con ustedes. Sin embargo, me pareció verdaderamente magistral la portada que ilustra esa pieza, ya que muestra a Xi Jinping en la composición, con Trump en un primer plano y al líder chino observando desde el fondo, acompañada de una máxima infalible sobre la figura de Xi que dicta: cuando tu enemigo se equivoca, jamás lo interrumpas. En definitiva, China se perfila como el auténtico y gran ganador en este conflicto iraní, un tema sobre el cual profundizaremos más adelante en el canal de María del Carmen. Para concluir este análisis, es imperativo subrayar que toda esta crisis no se reduce a un simple problema de relaciones públicas. Por más que Trump pretenda inculcar esa narrativa cuando se queja amargamente por las mañanas de que el 93% de la prensa emite juicios negativos sobre su persona. Insisto, no obedece a un mero problema de comunicación social. Representa, a todas luces, un fracaso estrepitoso y brutal en todos los frentes posibles. Les agradezco profundamente el favor de su atención. Si este profundo análisis ha sido de su agrado, los invito cordialmente a seguir nuestras emisiones en directo para ver nuestro programa completo, de lunes a viernes, a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Siempre aquí con María del Carmen. Suscríbanse a nuestro espacio. Tengan la gentileza de compartir este contenido con sus allegados y déjenos conocer sus valiosos comentarios. Quedamos a su entera disposición. Los esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo.